La semana pasada estuvimos hablando sobre la siembra y la cosecha y voy a seguir con ese tema. Estábamos hablando sobre la siembra y la cosecha en cuanto a lo que es lo espiritual y ahora quiero hablar en lo que es lo material y lo emocional. Entonces, vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 7, el mismo versículo que leímos la vez pasada, lo vamos a estar leyendo hoy. Dice, no os engañéis, Dios no se puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La ley de la siembra y la cosecha es igual que la ley de la gravedad. No se puede sacar, no podemos sacarla, ¿no es cierto? No podemos abolirla, no podemos, ¿no es cierto?, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, abarca todo lo que es espiritual, material y emocional. Y muchas veces nosotros lo ubicamos nada más que en lo material. Solamente es una parte. En todo se siembra y en todo se recoge. Hoy quiero hablar de la siembra y la cosecha. De hecho que no es nada más que finanzas. Solamente es una parte. Lo que pasa es que muchas veces conviene más hablar de finanzas que de otra cosa. ¿Y de los proyectos qué? Ah, no, pero es algo que todavía no se hizo realidad, es un proyecto. No. En los proyectos también se deben sembrar. ¿Se debe sembrar en los proyectos? Sí, por supuesto que sí. Si los proyectos están guiados bajo el poder de Dios, bajo la voluntad de Dios, obvio que sí, se tiene que sembrar. ¿Y cómo yo siembro los proyectos? ¿Y qué es un proyecto? Entonces tenemos que entender algunas cosas que son muy básicas, pero muy importantes para nuestras vidas. De hecho que muchas veces nos proyectamos a hacer algo, ¿no es cierto? Pero no entendemos realmente qué es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Y obviamente, cuando hablamos de proyecto, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo iniciar un proyecto? No existe una fórmula mágica, ¿no es cierto?, que pueda despertar al cristiano en esta área en sí. Pero la Biblia habla lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Este es un principio de la palabra que yo quiero que entiendas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces yo tengo que conocer, claro que tengo que conocer el área espiritual, tengo que conocer el área material y tengo que conocer el área emocional. Si no, no voy a ser madura nunca. Una persona madura es una persona que ya está apto para ser devorado, ¿no? Como una fruta. Pero hablando del sentido de carácter, de manera de ser, ¿no es cierto?, como cristiano, lo que verdaderamente representamos, ¿no es cierto?, para lo que es los propósitos de Dios. Maduros. Entonces, cuando tenemos un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es entender, ¿no es cierto?, que con esa madurez debemos ir a la fuente. ¿A la fuente? ¿Dónde está la fuente? La fuente no es precisamente lo que podemos ver, ¿no es cierto? La fuente es el Dios mismo que nos dio la capacidad para hacer proyectos. Y es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no es cierto? No es algo que nosotros inventamos, es algo que Dios ha puesto en nosotros. Ahora bien, ¿debemos sembrar los proyectos? Claro que sí. ¿Y qué es un proyecto? Es la forma, ¿no es cierto?, la forma de una imagen que se transmite a nuestro entendimiento. Bueno, vayamos ahí un poquito. Tuve una imagen, una idea, y traté de visualizarla. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Cuando vos, por ejemplo, tenés una idea y lo proyectás en una hoja. Yo quiero hacer mi casa así, tiene que tener tantos metros, tiene que tener 2 baños o un baño, tiene que tener algo afuera, un patio, tiene que tener un quincho, ¿no es cierto? Eso sería un proyecto, ¿verdad? Pero vos ya te hiciste la imagen, ya te proyectaste en esa idea.
Ya hiciste una imagen de eso. ¿Me estás entendiendo? Eso es un proyecto. Y ahora, ¿cómo debo entender? Primeramente, debo entender lo que es un proyecto y cómo yo debo sembrar ese proyecto. Bueno, para sembrar en ese proyecto tienes que, número uno, la aprobación de Dios. Primero, no es tan así como dicen muchos, ¿no es cierto? Esto va a ser mío, porque en el nombre del Señor y por la fe, yo lo voy a alcanzar, porque tengo... No, vos no sos nada. Para un poquito. Y no vas a doblegar a Dios, ¿no es cierto?, a tu antojo, ni manipularlo, ni esforzar, ¿no es cierto?, con lo que vos estás proclamando. Es un producto de una persona que fue mal enseñada. No se utiliza así la fe nunca se utilizó así. La fe es la conexión, la fe es una conexión. Lo que se produce a través de la fe, porque la fe es atribuida al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? La tercera persona de la Trinidad. O sea, que es Dios mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, es algo atribuido al Espíritu Santo que obviamente transmite la voluntad de Dios a nuestro espíritu a nuestro entendimiento y obviamente en su circuito, ¿no es cierto?, para poder entender lo que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo no puedo, a mi antojo, decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas o lo que a mí se me antoja. No, Señor, porque no funciona así. Entonces yo debo buscar primeramente la voluntad de Dios y si es la voluntad de Dios, si Dios me da luz verde para poder trabajar en ese proyecto, entonces Dios va a avalarlo, me va a dar lo necesario para que yo pueda hacer realidad ese proyecto. De lo contrario van a pasar años y yo he visto personas fundir su negocio, fundir su empresa, precisamente por ese motivo, por una mala enseñanza. Porque decir que tenés poder. Claro, esos predicadores, escuche bien lo que le voy a decir, que emocionan a la gente, lo hacen con una convicción. Claro, yo también, yo sí quiero ser artista, lo puedo ser. Si yo quiero convencer a alguien, lo voy a hacer. Porque ya hace 40 años que tengo un micrófono en la mano, no hace un día. Y creo que algo aprendí. Pero entonces quiero que entiendan que eso es producto de una mala enseñanza. De una enseñanza, ¿no es cierto?, que obviamente lo único que produce es beneficios para aquel que la predica. Porque de esta manera manipulan a la gente. Y esto es lo que yo quiero que entiendan. Si vos querés sembrar, lo primero que tenés que hacer, primero, ¿tenés un proyecto? Muy bien. ¿Presentarlo delante de Dios? ¿Ok? Sí. ¿Recibiste la aprobación del Señor? Te vas a dar cuenta. Pero ¿y cómo es? Es algo bien fuerte y vas a tener una seguridad. Así como tenés la seguridad y la certeza, porque la fe lo que produce es eso, también vas a tener la seguridad, la certeza de que tenés el aval del Señor y estás bajo la protección y bajo los cuidados del Señor. O sea que Él va a proveer todo lo que necesitas. Él es tu proveedor, ya sé que es tu proveedor, pero no es proveedor de tus antojos. De lo que necesitas. Por eso dije, en dos formas se tiene que agarrar la pena. Una de ellas, Él sabe lo que vos necesitas. No necesitas pedírselo. Él sabe que vos necesitas darle de comer a tus hijos, necesitas traer dinero a la casa. Él sabe eso. No es ningún tonto. Dios no es tonto. ¿Ok? Entonces, Él sabe. Primero, entonces vos, ¿qué haces? En esa área, vos ocuparte de lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Séle fiel al Señor. Listo, punto. Ya está. Séle fiel al Señor. Una vez que vos le seas fiel, el Señor es fiel contigo. Esa es la primera parte. La segunda parte, ya entramos dentro de un campo en el cual no te tenés que salir de los propósitos de Dios. Y si estás dentro de los propósitos de Dios, obviamente Él va a avalar, ¿no es cierto?, ese proyecto y lo vas a ver hecho realidad. ¿Ok? ¿Entendiste eso? Es muy sencillo, es muy básico.
Pero quiero que lo entiendas, para que vos puedas desarrollarte dentro de ese campo. Y no hay tal cosa, mentirosos, y lo vuelvo a repetir, mentirosos son aquellos que dicen, vamos a proclamar, y que proclamamos, y eso vamos a obtener. No, son mentirosos. Sacate eso de la cabeza. En segundo lugar, una vez que tenés la aprobación de Dios, debes disponerte a esperar. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No seas caprichoso. No es en tu tiempo, no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. No, pero yo quiero ahora. No quiere nada. Es en el tiempo de Dios. Él sabe lo que hace y te va a dar en su tiempo lo que necesitas. Yo hace años que vengo pidiéndole algo al Señor, ¿no es cierto? Sé que es la voluntad de Dios, pero todavía no me lo dio. Estoy esperando. Amén. ¿Y qué voy a esperar que yo me haga viejo? Bueno, hacete viejo, pero no te va a faltar nada. En ese trayecto de que vos sos obediente, de que vos sos fiel, no te va a hacer faltar nada. Jamás vas a ver la heladera vacía. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero lo hace. A mí, conmigo lo hace. Ok. Disponete a esperar. Para que Dios te dé los medios para que ese proyecto se haga realidad. ¿Sí? Muy bien. En lo que esperás, trabajá en ese proyecto. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo que tengo que sembrar en ese proyecto? Primero vamos al versículo bíblico y después te voy a explicar esto. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Primero es una orden, primero es un mandamiento, pero luego, ¿qué pasa? Se transforma en lo que el Espíritu Santo realmente quiere que vos tengas, que sea como un don, que vos puedas conocer ese amor. Entonces, la empatía de poder apropiarte de las necesidades ajenas, ese sería el amor del Señor. Muy bien, y ahora, tiene que ser de corazón como para el Señor, no para los hombres. Entonces no te interesa lo que piense fulano, mengano, ciclano. A vos te interesa lo que piense Dios de vos. Lo que piensen los demás es cosa secundaria. A mí no me interesa eso. ¿No es cierto? Algunos van a estar de acuerdo, otros no van a estar. Son problemas de ellos, no son problemas míos. Mi problema es que que yo haga las cosas para Dios y no para los hombres. Muy bien. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa, no es de hombre, es del Señor. Recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Muy bien. En este segundo punto podemos ver, ¿no es cierto?, la seguridad, la certeza que tenemos de servir a un Señor que no es el Señor de este mundo, sino que es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos que tener la certeza, la seguridad de que yo le estoy sirviendo al Señor y que estoy en conexión con la voluntad de Dios y que busco la voluntad de Dios y que le pido al Señor no salirme de la voluntad de Dios, que Él me ayude a seguir dentro de su voluntad. Muy bien, teniendo esto, obviamente está bajo la cobertura de Dios. ¿Qué te puede pasar? Nada. ¿Ok? Entonces tenés una seguridad, una certeza. No te vas a desesperar. Hay algunos que se te desesperan, pero tienen fe. Se vuelven locos, no sabes para qué lado va a correr. Me parece que me voy a morir. Tengo esto, tengo lo otro, me duele acá, me duele acá. Pero tienen fe. Yo no entiendo, esa no es la fe que Dios te quiere dar. Esa es una mera convicción humana, no es la fe que produce el Espíritu Santo. Amén. ¿Entendieron eso? Entonces, escuchen, a mí no me vengan con ese verso. Yo hace 40 años que estudio la palabra de Dios, así que con esas cosas a mí no me vengan. Muy bien, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Sí o sí, ley de la siembra y la cosecha. No hay vuelta de hoja. ¿Ok? Vos sembraste, vos cosechás. Sí, pero yo estoy en Cristo, pero me quise resbalar un poquito. Vos sembraste, vos cosechás. Jodete. Entonces, es lo que el Señor te dice. ¿Ok? Esto es en serio. Por eso tenemos que ser maduros.
No podemos ser infantiles en cuanto a lo que es el relacionamiento que tenemos con Dios, ni tampoco podemos ser infantiles en cuanto a lo que tenemos como fe. No podemos ser infantiles. No, pero yo tengo que ser como niño. Sí, seré como ser como niño, como decía Pablo, en la malicia, pero maduros en vuestra manera de pensar. ¡Wow! Entonces, en eso, tengan en cuenta, por favor, porque, mire, la siembra cosecha es para todos, no hay excepción de personas, no te vas a escapar. Por más que me diga, yo soy pastor, yo soy pastor, pero estoy seguro que si hice alguna macanada, y disculpe la expresión, pero es así, si hice una cosa mal o incorrecta, obviamente lo que estoy sembrando es eso y lo que voy a cosechar es eso. ¿Sí? Y si yo me salgo de este mundo, parto con el Señor, voy a dar cuentas con el Señor. Quizás no me vaya al infierno, por supuesto que no, porque por una pavada a lo mejor no me voy a ir al infierno. Pero hay una cosa que quiero que tengas en cuenta. Él me va a reclamar. Y no sé cómo, pero me va a reclamar. Pero ¿sabe qué? Esa cuenta que vos no arreglaste acá en la tierra, sigue por generaciones, hasta que se pague. ¿Entendió? Entiéndalo, por favor. Por eso es que tenemos que ser maduros en esta área. Sea maduro, sea maduro. No le exija a Dios, si usted no es fiel, no le exija a Dios algo, porque Dios no te va a dar nada. ¿Ok? Tenés que ser fiel. No, pero es por gracia. ¿La salvación es por gracia? Por supuesto que sí. Sí, pero yo no voy a pagar yo no voy a pagar por lo que hizo mi padre, ni mi padre, así dice la Biblia. Sí, ya claro que sí, por supuesto. En la vida siguiente no, pero en esta sí vas a pagar. ¿Ok? Hay muchas cosas que todavía se malinterpreta, se manipula. Y tengan cuidado con eso. Cuando hablamos de las cosas materiales, estamos hablando de algo muy vidrioso. En cualquier momento te cortas. Involucrar a Dios en la toma de decisiones que vos tengas, ¿no es cierto? Es la manera en que nosotros sembramos. Sembramos cuando le pedimos al Señor, Señor, guíame a hacer tu voluntad. Yo estoy sembrando, soy consciente de eso. Yo todos los días le pido al Señor, Señor, yo no quiero salirme de tu voluntad, ayúdame. Hoy quiero hacer tu voluntad, quiero ser, como todos los días, no me quiero salir de tu voluntad. Entonces estoy sembrando cuando de repente estamos invirtiendo el tiempo en oración por ese proyecto, por esas cosas, ¿no es cierto?, que tenemos, ayuno, oración, estamos sembrando en eso, estamos sembrando cuando de repente la iglesia, por ejemplo, la iglesia tiene que pagar cuotas, la iglesia tiene que pagar luz, la iglesia tiene que pagar internet, la iglesia, hay cosas, ¿no es cierto?, en la iglesia que se rompen, pero cosas que no se ven, pero que se tienen que pagar, y hay cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que entender, hay sueldo que se tiene que pagar, y vos sos responsable, pero un día te lo va a reclamar el Señor, porque lo que estás sembrando es eso. Y lo que vas a recibir, ¿no es cierto?, es lo que vos estás sembrando. Y si vos estás sembrando, ¿no es cierto?, mal, mire, yo te voy a decir una cosa. La ley de la siembra y cosecha va en todo incluido. Pero toquemos un poquito este tema tan vidrioso que hoy en día, hoy en día no, el diezmo no se salva. No, espera un poquito. Yo te voy a decir una cosa. Si yo, Miguel, te mando con tu esposa, tus hijos, y vos recibiste el llamado del Señor, ¿no es cierto? Te recibiste una visión de Dios que tenés que ir allá, tenés que aprender mandarín porque te vas a ir a la China. Entonces, ¿cómo yo voy a mandar a Miguel así? A la China. ¿Cómo lo voy a mandar a la China sin una cobertura? No, pero tiene la cobertura de Dios, pero dejate de joder. Seamos responsables. Para eso tenemos la fe, para manifestarla en lo material, ¿ok? Porque si no, vamos a tener una fe infantil. No, que arreglate. Si Dios te mandó a la China, anda a la China. No es así. El misionero tiene que descender en un pozo. Pero ¿sabes de dónde está agarrado el misionero? El misionero tiene que estar agarrado a una piola. Pero ¿quién sostiene la piola del otro lado? ¿Me estás entendiendo?
Ahí están tus diezmos, tus ofrendas. Mal usados, caray, mal usado. Me da bronca decir eso porque por culpa de algunos, no quiero decir la palabra, por culpa de algunos, muchos misioneros sufren en otros países. ¿Por qué no te vas a África? Vamos a ver si podés hacer una changuita ahí. Vas a juntar latita y vas a comer lo que comen ellos, ¿no es cierto? Que a veces no tienen ni siquiera para comer y hacen barro con un poquito de aceite, lo frita y se lo come para que no le duela la panza a la noche. Esa es la realidad de que muchos, ¿no es cierto?, están abusando. Pero esa es la realidad. Para eso se usa el diezmo, no solamente para la iglesia, acá, para mantener, sino también para otros lugares. Hay misioneros, ¿no es cierto?, que manda la misma iglesia a tal lugar, pero necesita, primero, para trabajar necesita hacerse los papeles, ahí plata. Segundo, ¿no es cierto?, no conoce a nadie, tiene que ambientarse. Tercero, tiene que abocarse a lo que fue, que es, te mandó el Señor, ¿a qué? A que prediques el Evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, ¿no es cierto? Que esto mandó el Señor, que aquel que predique el Evangelio viva del Evangelio. No estoy hablando pavadas, estoy hablando cosas serias. Y esto es así. Cuando hablamos de cosas materiales, estamos hablando de eso, que es cosas que no queremos hablar. Hay algunos que dicen, oh, el Señor te va a prosperar, te va a poner esto, te va a poner lo otro. Entonces la cruz es un medio de oferta y demanda. Ok, no es así. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que aprender a no ser miserables, pero a dar como corresponde, conforme a la palabra de Dios. Esa es la realidad. Yo estoy mostrando esa realidad. Esa es la realidad. La realidad que otros no te quieren mostrar, ¿no es cierto? Siempre para el bolsillo de aquel que está predicando. Mire, si yo me tuviera que ser rico con esto, tener la plena seguridad que lo hubiera hecho ya hace mucho tiempo y no tendría el autito modelo 92, Mercedes-Benz modelo 92 que tengo allá afuera. Ah, pero es Mercedes-Benz, no, pero es Mercedes viejito. Está bien, es guapo, pero tendría un 0 kilómetro. Tendría una casa. Porque me abocaría a hacer plata, a entusiasmarte, a tocarte el bolsillo, a decirte que es bíblico, a decirte que hay una proclamación, que vos tenés poder, que cuando estás sembrando, que cuando... Todo lo que se dice para ganar dinero. Una especie de marketing para venderte cosas. En este caso te venden a Cristo. Ok, lo digo públicamente, tú vayas a salir a YouTube, amén, gloria a Dios por eso, y que me perdonen aquellos que están robando. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo sembrar en lo material? Bueno, ya estuvimos diciendo, ¿no es cierto? Si tenemos la aprobación de Dios. Ahora vamos a lo que es la aprobación. Ya nos fijamos en lo que es lo oscuro del Evangelio, la otra cara oculta de la luna. Bueno, ahora vayamos a lo que es la realidad, cómo se debe usar, cómo yo tengo que usar. Una vez que recibiste la aprobación de Dios, ya sea que sea misionero, lo que sea, ¿no es cierto? Vos estás orando, vos estás sembrando, le estás pidiendo al Señor, yo quiero aprender, quiero ver las costumbres que tienen, ¿no es cierto? Para poder... Yo no quiero ir a colonizar, yo quiero ir a predicar el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Hay algunos que vienen, me van a perdonar, hay algunos que yo conozco que vienen de Brasil, de Argentina, y otros que vienen de Chile, y otros que vienen de Bolivia, ¿no es cierto?, que no vienen a predicar el Evangelio, que vienen a colonizar, a traer una costumbre que el Paraguay no tiene. No, vos tenés que acostumbrarte a esto, a estas raíces. Si vos sos misionero, tenés que aprender, ¿no es cierto? Entonces tenés que tener una cultura multinacional, por decirlo así.
Y tenés que entender que hay que respetar. Ok, muchos hacen eso, vienen a colonizar, no vienen a predicar el Evangelio. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Quieres poner una empresa? ¿Quieres poner un negocio? Cree en la palabra de Dios y sembrá. Cree en la palabra de Dios y sembrá. Dios me puso acá, nunca me hizo faltar nada, porque era de Dios. Si hubiera sido mío, ya tendría que salir corriendo de este lugar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuche, un pasaje también muy conocido, pero creo que leyó cuando empezó Misiade. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Escuche, en primer lugar, situándose el fondo histórico, el pueblo de Israel tenía mucho, hasta sus casas estaban lindas, ¿no es cierto? Tenían sus vaquitas, tenían sus cosas, obviamente los israelitas estaban bien económicamente, pero ¿por qué tiene que pedir eso? Escuche, usted lea la carta de Malaquías, se va a dar cuenta que hay 7 preguntas, y las 7 preguntas, ¿no es cierto? Hay 7 respuestas. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué? Escuche, que cara dura. Entonces, claro, ahí podemos entender de que ellos están pasando por necesidad. Y bueno, los levitas que estaban viviendo, los sacerdotes que estaban viviendo de lo que traía la gente, obviamente tenían que ir a trabajar. Bueno, voy a dejar de ser pastor para ir a sembrar y cosechar por ahí, ¿no es cierto? A que alguno me dé un trabajo como arreador, como, ¿no es cierto?, como aquel que trabaja la tierra o lo que sea. Entonces voy a dejar lo que Dios me dio para dedicarme a lo secular, porque me estoy muriendo de hambre. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Ellos algunos se habían ido ya a trabajar y los sacerdotes se quedaban orando, ayunando y orando en la presencia de Dios y le dice, bueno, ahora lo voy a mandar a Malaquías a que exhorte a tu pueblo, a este pueblo duro, ¿no es cierto? Y lo mandó al profeta Malaquías y obviamente Malaquías expresó lo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Ahora escuche, para entender mejor lo que es, porque acá tenemos que hablar de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción en griego del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Se hizo en una época donde Alejandro Magno había conquistado, ¿no es cierto?, mucho territorio en aquel entonces, y obviamente los 70 ancianos de Israel, los didascalos de Israel, la junta tribal, se dedicó a hacer traducción al griego. Y esto pasó a ser la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber lo que significa alfolí. ¿Vos sabés lo que significa alfolí? No es eso. Eso es una bolsita, no es un alfolí. Alfolí era un lugar, ¿no es cierto?, donde se traía la sal. Se ponía ahí, en el alfolí. Y como en aquel entonces la gente que trabajadora y los soldados se les pagaba con sal porque eso era muy valioso y ellos podían negociarlo con, de repente, bueno, yo quiero esa vaquita, te doy 10 kilos de sal por esa vaquita. Bueno, dale. Y ahí comercializaban. Ok. Entonces le daban la 10ª parte de cada uno, ¿no es cierto? Vos recibías 10 kilos, 1 kilo era para el alfolí. Pero ¿y cómo? Claro, esto era como tener plata. ¿Me está entendiendo? De ahí viene la palabra salario. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Y no me vengan con que, ay, se diezma nada más que las frutas, la verdura. Pero qué ignorante el que dijo eso. No quiero decir quién lo dijo, pero es uno muy famoso, que se ríe mucho y que sale por YouTube. Muy bien. Y que lo único que sabe hacer es criticar a los demás en vez de orar por los demás.
No, pero nosotros, alguien le tiene que denunciar. Pero quejate de joder, predica a Cristo. Bueno, entonces eso, ¿no es cierto?, se llamaba salario, y obviamente se mantuvo la palabra, ¿no es cierto?, alfolí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vayamos a otra parte. Estamos hablando entre lo que es los materiales, ya termino. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia. Perfecto, vayamos a lo primero, porque muchas veces pasamos por alto, como un caballito que queremos saltar por alto algunas cositas. No vamos a saltar por alto ninguna cosa. Muy bien. Y el que da semilla al que siembra, coma. ¿Quién es el que te da semilla para que siembres? ¿Quién te da? Ay, mi patrón, todos los fines de mes. ¿Quién te da? Es el Señor. Pero para el que siembra, no para los haraganes. O sea, por querer recibir, tenés que dar. ¿Jesús dijo eso? ¿Sí o no? El secreto de recibir es dar. Eso lo dijo el Señor. Ahora, en esto muchas veces se quedan la gente, viste, como diciendo, bueno, no. Vos tenés que aprender a sembrar para que puedas cosechar lo que estás sembrando. Y el que, ¿no es cierto?, ve la intención de tu corazón y con qué estás sembrando y lo mucho que te cuesta, Él te va a dar más para que vos puedas. Pero ojo, esto no es una forma que yo pueda decir un marketing para que vos siembres más. No. Ni me interesa, en el Señor te lo digo. Pero es la forma en que el Señor da para aquellos que trabajan, para aquellos que siembran, porque va a dar semilla a aquel que no siembra. ¿Qué hago con esta bolsita de semilla? ¿Ah? ¿Qué hago con la bolsita de semilla? Señor, me diste una bolsita de semilla, sembrá. Pero, Señor, yo quiero plata. Muy bien. ¿Escuchaste? Bien, pasamos a otro tema. Dejémoslo ahí porque tenemos mucho que hablar con respecto a eso. Vamos a tratar de hacer lo más rápido que podemos hacer para participar de la Santa Cena. El tercer punto. La siembra en lo emocional. ¿Qué semilla estás plantando en el campo de las emociones? Hay algunos que son terroríficos, ¿no es cierto? Ay, todo me va a salir mal, yo no sé lo que me pasa, hoy me levanté y estaba nublado y eso es porque a mí me está saliendo todo mal. Ay, papá querido. Bueno, la Biblia habla de las emociones negativas y las emociones obviamente positivas, las emociones en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que aprender a despojarnos de aquellas emociones que son negativas para darle lugar a aquellas emociones, ¿no es cierto?, que sí nos sirven para edificación, ¿no? Porque siempre nos está modificando. Así como el cuerpo físico, ¿no es cierto?, va creciendo y va creciendo conforme a lo que le damos. Obviamente, si le damos cosas malas, va a crecer mal. Y si le damos cosas buenas, va a crecer bien. También en nuestra mente, ¿no es cierto?, cuando nos cultiva aquellas cosas que nos interesan, de repente yo quiero saber más, entonces entro más en la cultura, entro más en las artes, entro más en todas esas cosas que me edifican, voy cultivando mi mente. Y obviamente eso tiene que ser una realidad de todos los días, no podés conformarte con lo que sos, vos tenés que ir desarrollándote, ¿no es cierto? Muy bien, y si en tu trabajo, Miguel, vos no te desarrollás, te vas a quedar atrás, ¿sí o no? Porque va a haber otro que se desarrolle mejor que vos y va a agarrar y te va a cortar el piso con un serrucho y vos te vas a caer. ¿Sí o no? Entonces tenés que desarrollarte, obviamente. En todos los sentidos también, es lo espiritual también, lo emocional también. No podés quedarte con ese pasado de derrota, de injusticia. No, yo soy así porque me hicieron así. Bueno, si te hicieron así, dejá de ser así.
¿Eh? ¿Sí o no? Es la lógica, o sea, lógica. Y a veces no podemos, porque estamos atados. Bueno, ¿a quién vamos a recurrir? Vamos a recurrir al Señor, obviamente. Muy bien. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, comparándolo a algo grande, algo tremendo. Si vos sabés dominar tu espíritu, obviamente estás comparado con aquel ejército que viene a tomar una ciudad. Así de grande. Porque una persona que realmente quiere cultivarse a sí misma, ¿no es cierto?, siempre va a tener la tendencia de querer, ¿no es cierto?, estar en control en todo momento. Y en lo espiritual también es así. ¿Ok? Muy bien. Es bueno que aprendamos a controlar nuestras emociones, aunque en ocasiones se justifica, obviamente, el enojo, la ira, ¿no es cierto?, y esas cosas. Aunque quieras, porque verdaderamente llega un momento que te cansas, te harta, para allá la paciencia se me fue al tacho, ¿no? Lo voy a mandar a Frei Papa. Entonces, quiero que entiendan esa parte. Pero sí, siempre va a haber un control que nosotros tengamos, y eso va a ser para que nosotros nos edifiquemos. Porque si no nos controlamos, no controlamos la ira va a controlar nuestra vida, y eso puede ser destructivo, muy destructivo. Ahí conocí personas, ¿no es cierto?, que se airaron de tal manera que... Yo conocí a un tipo que estaba fue contra una mampara de vidrio, y de enojado que estaba, se tiró contra la mampara, estaba airado, estaba loco de la ira que tenía, y se cortó todo el tipo, se cortó todo, se rebanó todo. Pero de la ira que tenía. Y entonces la ira muchas veces te controla haciendo este tipo de tonterías, ¿no es cierto? Inclusive hasta llegar a matar a otra persona. Entonces si vos no controlas la ira te va a controlar a vos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos que aprender a tener un espíritu fervoroso, pero controlado, ¿no es cierto? Con riendas, obviamente. ¿Qué puedo hacer? Aprenda a controlar la ira. Es fácil decirlo. Pero haga algo que es importante. Hágase o busque razón de la ira. Haga preguntas. Busque el motivo, la raíz. Y usted va a ver que al hacer eso, la ira va a ir desapareciendo. Hágalo como una terapia. Cuando llegue el momento, fíjese por dónde viene este problema. Entonces, si el problema no radica en vos, exponelo como algo, ¿no es cierto?, que pueda suavizar la situación. Eso sería algo inteligente de nuestra parte. Muy bien, ¿qué dice Proverbios capítulo 25, versículo 28? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Siempre está expuesto. Siempre está expuesto. Pero aquel que es sabio siempre trata de buscar la forma de no hacer daño a los demás y no hacerse daño a sí mismo. Entonces es importante que nos informemos. En Proverbios capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor, su furia, y su honra es pasar por alto las ofensas. Ok, la ofensa. Entonces, es bueno que nosotros empecemos a entender y a repasar estos versículos bíblicos para que podamos tener control y sembrar sobre nuestras emociones. ¿Cómo la estamos sembrando? ¿La estamos sembrando de esa manera? ¿La estamos sembrando en el momento que nosotros buscamos las raíces del problema y tratamos de controlar la situación? En todo sentido, ya sea en el sentido laboral, en el sentido matrimonial, en el sentido personal, en el sentido
de relacionamiento con las demás personas, todos así. Debemos entender que el principio o la puerta de acceso, el enojo, la ira, es la puerta principal, escuchen, es la puerta principal de muchas otras emociones o sentimientos. Primero, la ira, el enojo. El enojo lleva, no estoy de acuerdo porque esto, porque lo otro, ya lleva al chisme. El enojo lleva al rencor. El enojo lleva a la raíz de amargura. El enojo lleva, o sea, es la puerta principal de muchas cosas. El enojo lleva a la división. El enojo lleva a la contienda. El enojo lleva a un montón de cosas, ¿no es cierto? El enojo lleva al celo. Cuando una persona se enoja, ¿no es cierto? ¿No será que me está engañando? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Muy bien. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha, tanto en lo espiritual como en lo material y lo emocional. En lo espiritual es reconocer que sin Dios no somos nada. Imagínate un mundo sin Dios y sin esperanza. Imagínatelo. Imagínatelo que descendemos del mono. Aunque uno todavía parece como que no cambió la forma, ¿no es cierto? No hubo una metamorfosis, sigue siendo un mono, pero igual, eso ya es una... Pero imaginémonos un mundo sin Dios. Sin Dios. Sería un caos, sería una anarquía. Nos mataríamos uno al otro, no sé si el ser humano seguiría existiendo o a lo mejor, ¿no es cierto?, este mundo estaría gobernado por los bichos. No lo sé. Pero imagínate un mundo sin Dios. Somos lo que somos porque tenemos a un Dios. El ser humano, ¿no es cierto?, es lo que es con la capacidad que tiene porque hay un Dios. Ok, muy bien. En lo espiritual, reconocer que sin Dios no somos nada. Bueno, segundo punto, sembrar en lo material, dándole participación en tus decisiones a Dios, ¿no es cierto? Cuando tengas la aprobación de Dios, siembra en sus promesas. No dudes, jamás dudes. Dios no te va a fallar. Te va a fallar cualquier ser humano, pero Dios no te va a fallar. Ok. Y tercero, sembrar las emociones. Aprende a sembrar en tus emociones. Siempre busca razón de lo que está sucediendo. ¿Ok? Siéntate a pensar antes de reaccionar. Y vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Quien tenemos que dar cuenta es al Señor. Entonces, pero hay una cosa que nosotros tenemos que manifestar. Nada, se cae un pelo de tu cabeza o dijiste algo que no corresponde, Él lo lleva en cuenta, ¿no es cierto? Él lo lleva en cuenta, todo lleva en cuenta. Es una de las características de creer un Dios perfecto. Él cuenta hasta las últimas células de nuestro cuerpo, así que no es nada raro pensar de esta manera. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escuchá, en esto tenés que tener en cuenta que Dios es Jesús, es el que intercede por nosotros como sumo sacerdote. Pero Él nos dice que retengamos nuestra profesión. ¿Qué es eso? Bien. La palabra profesar o profesión proviene del latín professus, que significa declaración pública o reconocer abiertamente. Que esto quiere decir que no solamente tenés
que hablar de lo bueno, sino también de practicarlo. Que esto sea notorio a los ojos de los demás. Como conclusión, es dar buen testimonio. ¿Sí? Entonces sembremos en lo que verdaderamente conviene, en aquello que nos edifica. Seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. ¿Sí? Y sembremos lo que corresponde.